¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un excelente jueves. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, más o menos a esta hora, para hablar un poquito de herramientas, cuestiones técnicas, en fin. Les quería mandar el saludo sincero y afectuoso a los amigos que se vienen acercando al canal. El abrazo a la distancia a los amigos de siempre, a los colaboradores que siempre me están mandando alguna fotito, alguna sugerencia, algún comentario, ya sea acá en YouTube o en Facebook o Instagram. De a poquito estoy contestando todo, quédense tranquilos, cada uno va a tener su respuesta. Y bueno, muchos comentarios muy acertados, la verdad da gusto que los videos lleguen a personas que verdaderamente pueden aseverar o refutar lo que uno está diciendo. El saludo sincero y agradecido. Espero ser de su agrado, que el contenido del canal sea el que esperaban y de a poquito ir creciendo día a día, cada vez mejorando un poquito más. Bueno, lo que estamos viendo es mi caja de electricidad o mi caja de herramientas de electricidad. Bueno, no puedo dar vuelta a la cámara, ya todos lo saben, pero por ahí algún amigo nuevo no sabe por qué está viendo hace 2 o 3 minutos una caja de herramientas con un tipo hablando. Pero bueno, más o menos vamos a describir, vamos a ver qué es lo que tengo acá para hacer trabajos de electricidad. Si bien no es la caja que yo utilizo en obras, pero es la caja que utilizo y desarrollo service e incluso instalaciones domiciliarias. Siempre referido a la electricidad y las consecuencias que pueden surgir a partir de realizar esos trabajos. Y ya les voy a explicar lo que quise decir con eso. Bueno, vamos a arrancar abriéndola. Esta, si bien no es la caja netamente de herramientas de electricidad, pero vuelvo a repetir, es con la que yo desarrollo mis tareas de electricista, de técnico electromecánico. Ya todos saben, es el título que obtuve en el industrial. Describí mi caja de plomería para service, describí mi caja de apuros y hoy le toca a la de electricidad. Dado que hoy estuve trabajando todo el día en lo que es electricidad, así que bueno, se me ocurrió, ya que muchos preguntaban y querían que abra la caja, que abra la caja, me dio risa esa frase. Así que bueno, vamos a mirar de qué se trata y más o menos qué es lo que tengo acá adentro como para abordar temas eléctricos. Bueno, vamos a ir mirando de a poquito. Acá siempre hay que tener recortes de cable, se necesitan para hacer puentes, para hacer pequeños empalmes, uniones. En lo domiciliario generalmente hay que puentear módulos, por ahí prolongar algún cable que quedó cortito y siempre hay que tener algún remanente de cable porque verdaderamente es útil, ténganlo en cuenta. Después, bueno, un cúter, porque se puede dar la situación que haya que trabajar con cable sin TENAC y créanme que es lo mejor que hay para, como le llamamos en la jerga, navajearlo, tajearlo y pelarlo. Hay que tener cierto cuidado porque bueno, se puede llegar con facilidad a los conductores, sobre todo cuando la hoja es nueva. Así que bueno, tengan cuidado siempre también porque cuando esto zafa es un bisturí. Corta y corta en serio. Después bueno, tenemos una pinza que si bien no es de marca, tiene una aislación muy linda. Yo le he hecho pruebas verdaderamente muy confiable. La utilizo para retirar fusibles NH. De hecho tengo la herramientita, pero bueno, en alguna que otra ocasión me he visto con la necesidad de retirar fusibles NH y con esta verdaderamente lo he podido hacer sin ningún tipo de riesgo. Si bien los fusibles NH no es lo más común de trabajarlos, pero siempre tengan en cuenta
que al hacer la maniobra tienen que tener ciertos conocimientos. Esta pinza, así como la ven, ya la he visto con acá el nombre Total o Total, y también la he visto con el nombre Bullet, esta misma pinza, que yo la tengo desde la primera hora. Cuando ven, simplemente está la marca de lo que vendría a ser los aislantes. Muy buena pinza, muy linda para trabajar lo que es electricidad. La verdad que pese a ser genérica, nunca falta en mi caja de electricidad. Después, bueno, uno de los tantos Profit Check que tengo. Sé que están pensando que están todos en el mismo estado. Sí, están todos en el mismo estado. Yo le hago generalmente esta curvita acá porque, bueno, me lo cuelgo en el cuello con estetoscopio, y cuando están nuevos, obviamente, el cable va conectado directamente dentro, y a veces se le pega accidentalmente algún tirón y se termina desconectando de alguna de las dos puntas, generalmente de esta. Entonces le hago esa curvita y, bueno, queda seguro la conexión dentro de las dos partes de esta herramienta. Bueno, vamos adentrándonos. Alicate de la línea Bremen. Lo utilizo obviamente para cortar y pelar cable, pero hasta 4 milímetros como mucho. Es el alicate que utilizo generalmente en este momento. Estoy trabajando mucho la línea Bremen, más que nada para testearla, probarla, pero créanme que el alicate hasta 4 milímetros pela y corta perfectamente. Muy bueno, muy recomendable. Una espátula. Esta es de la marca Robust, no puede faltar. Créanme que a veces hay que retirar tapas que están pegadas. Bueno, generalmente cuando se trabaja, por ejemplo, en exterior, en jardines o situaciones así, a veces se suele pegar los componentes con silicona, ya sea una tapa de una caja de paz o, bueno, distintas cuestiones. La espátula ayuda muchísimo. ¿Para qué? Para no andar metiendo un destornillador y ejerciendo la palanca, ¿no? Obviamente. La espatulita cumple la función. Después, bueno, un pincelito. Yo utilizo este. El pincel tiene que estar destinado para este fin, no para ningún otro, que es el de por ahí cuando estamos trabajando en un pilar, ya sea que tenga los antiguos tapones o por ahí térmica y disyuntor. Pero si la caja no es la estanca, se suelen meter hormigas, tela de araña, todo tipo de cosas. De hecho, me ha pasado un montón de veces de abrir la puertita y que esté toda la chapa desintegrada. Y bueno, tener que cepillar un poquito para poder retirar el mármol con los fusibles antiguos y reemplazar por térmicas. O asimismo, a veces uno retira un bastidor en un domicilio y la caja está desintegrada y, bueno, podemos limpiarla con el pincelito. Una herramienta bastante interesante, ocupa poco espacio y créanme que da una mano en el trabajo que es bastante importante. Bueno, cinta aisladora, no puede faltar obviamente, pero vamos a decir que cinta aisladora. Después en el video que estoy pensando de cintas aisladoras, la vamos a describir, la vamos a detallar y vamos a hablar un poco en líneas generales de cintas aisladoras. Cinta métrica. Tenemos que tener siempre una cinta métrica en cualquier caja que usemos, como mínimo de 5 metros, dado que, bueno, en la electricidad hay que recorrer ambientes, subir, bajar, y se suman los metros rápidamente. O sea, por ende la de 5 va muy bien, la de 3 quedaría corta. Mini pinzas, de estas estuve hablando el otro día. Este es el juego que utilicé para probarlo. De hecho, la he metido en corriente intensa, corriente de verdad. La aislación es muy buena, ya las describí. Está el videito de estas pinzas.
Bueno, esta es lo mismo. Esta llave T que ustedes ven, la utilizo yo para desarmar la tapa de algunos tableros en consorcio que vienen con un hexágono de 7/16 u 11 milímetros. Esta llave T yo la utilizo para eso, para retirar prolijamente y no andar agarrándolos con una pinza de punta. Bueno, con esta puedo abrir tranquilo lo que sería los nichos de térmicas o de fusibles. Bueno, acá tenemos un surtidito de llaves de varias medidas, de muchas medidas, dado que bueno, la electricidad abarca muchas cosas. En la electromecánica a veces se trabaja con motores, ventiladores de techo. Es importante tener las llaves. Yo tengo un surtido hasta 19 milímetros, generalmente llave de 2 bocas, alguna que otra combinada, pero en su mayoría de 2 bocas. Estriadas puede haber algunas, pero créanme que no se utilizan demasiado. Así que bueno, con un surtidito de llaves hasta 19 milímetros, que se utiliza en ocasiones especiales y sobre todo cuando se trate de motores y ese tipo de cosas, es necesario tenerlas. Si bien esto se podría reducir muchísimo, pero bueno, el día que uno saca una llave, al otro día la necesita y se arrepiente de haberlo tocado. Estas que vemos acá, que se han caído, son llaves que yo quiero muchísimo, por eso están aparte. Son de la línea Dowidat, pero las fabricaba para Mercedes-Benz. O sea, después por ahí si les interesa las voy a describir un poquito mejor, pero son llaves Dowidat para Mercedes-Benz. Dice claramente en la llave Mercedes-Benz, o sea que las conservo con mucho cariño, dado que por ahí es una perlita más que nada de lo que hacía Dowidat. Estas no tendrían que salir del taller, no sé por qué estaban metidas ahí, pero bueno, ya volverán al lugar que corresponde, que es el de no trabajar más por ahora. Bueno, destornillador Phillips PH2, ya todos saben, muy útil para todo lo que es bornes de térmica. Generalmente el Phillips PH2 se utiliza muchísimo. Siempre tengan un PH2, este es por 150, cuando hay que trabajar dentro de un tablero que tenga 150 milímetros es muy útil, dado que si fuese más corto, si fuese el de 100, estaríamos trabajando con la mano dentro. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Pinza de punta de la marca Robust, ya la he descrito, ya la he recomendado mucho. Tiene que haber una pinza de punta en la caja de herramientas, eso ya lo sabemos todos. Muy buena aislación, muy lindo acero, la verdad, muy bien. Bueno, destornillador. De estos destornilladores en mis cajas van a haber siempre uno porque no tiene un uso definido, más que obviamente ser un destornillador plano, pero tengo un montón de estos. Compré un montón, dado que bueno, se dio la oportunidad. Y evalué que la funcionabilidad del destornillador es mucha, entonces bueno, no me molesta tener uno en cada caja para que cuando sea su momento tenerlo. No tiene un uso definido, no es de lo más común, es un 8%, se utiliza cuando bueno, es grueso y corto, el tornillo es grande y hay que imprimir determinada fuerza, determinado torque, es una herramienta bastante útil. Bueno, alicate que denominan para cortar cuerdas de piano o cuerda de piano de la marca Work Pro. Yo la empecé a recomendar hace muchísimo, dado que desarrollé 2 obras con esta marca y me fue perfecto. Yo no lo llamo alicate para cuerdas de piano, dado que nunca en mi vida corté una cuerda de piano. Lo llamo alicate para cables gruesos, dado que sí corté muchos cables gruesos. Y bueno,
la herramienta me ha dado muy buen resultado. Digamos que este es el alicate profesional que estoy utilizando en este momento y la verdad me ha dejado contento. En la otra caja tengo marcas superiores que bueno, ya describiré cuando llegue su momento. Pero créanme que se puede trabajar muchísimo y bien con este tipo de herramientas. Pinza de punta curva. Muy útil cuando tenemos que agarrar dentro del caño, ya sea la cinta, porque llegó con lo justo y asomó la puntita. Bueno, esta pincita nos saca de esa situación. Es el uso más... es para lo que más la he utilizado, sería la frase. No se ve por el brillo, pero es de la marca Nazca, que si bien no es de primera ni para uso profesional, pero es para un uso hobbyista intensivo. La verdad no me ha defraudado, como otras herramientas de la línea Nazca. Lo que sí, las francesas por ahí no me han gustado demasiado, la verdad no las recomiendo. Bueno, hace un tiempito incorporé la calidad Inco, más que nada para probarla. Es una total o una en top. Lo que cambia es el color de los aislantes, una pincita para tener como apoyo. El que le gusta la línea Baco, esta es una buena alternativa para segunda línea. Los que le gustan la Irimo, por ahí le empata, por ahí digo, en alguna situación, pero bueno, no es la gran cosa. No es tan mala como dicen, ni tampoco es tan buena como pretenden que sea. O sea, es una pinza que puede llegar a ser de uso profesional. Es para uso profesional, de hecho, a mí me ha dejado satisfecho. No me ha defraudado, pero sería lo mismo que tenga los mangos azules y rojos y diga en top, o tenga los mangos grises y verdes y diga total. Es la misma herramienta. ¿Qué pasó? ¿Por qué es así? La verdad no lo sé y lo voy a averiguar. Bueno, una Pico del Oro, doble cremallera, 7 posiciones. Qué raro, Tano, no tenés una Stanley. Tengo en la otra caja una Stanley. En esta, como es una herramienta más que nada de apoyo, decidí tener una un poco más común. Esta es de la marca Rottweiler. Va muy bien, va muy bien. Así que bueno, les recomiendo la línea Rottweiler en francesas y Pico del Oro. Sobre todo las de 12 pulgadas son espectaculares. Un día voy a hacer un videíto exclusivamente de esas herramientas. A ver qué más hay. Bueno, un elenco de destornilladores. McCarthy en este caso. Este creo que es el de 8. Sí, el de 8 por 150. La cámara me engaña un poquito. Si no, créanme que al tacto ya les sé decir qué medida es. Pero lo estoy viendo a través de la cámara. Así que bueno, acá está claro que es 8 por 150. Es un destornillador muy útil. No hay demasiado para agregar. Bueno, pinza de punta, la más profesional, llamémosle, la más profesional, también Work Pro. Está el video con la descripción de estas herramientas, así que no hay demasiado para agregar. Después, este destornillador chiquitito, así como lo ven, es muy útil en las borneras. Hay artefactos eléctricos, plafones, que vienen con bornera, y créanme que de todos los que tengo es uno de las pocas medidas que entra para poder apretar obviamente los cables dentro de la bornera. Después, jueguito de llaves Allen, infaltable. En todas mis cajas van a ver que hay uno. En esta caja no tengo Torx, no se ha dado la oportunidad de usarlos, pero la voy a incorporar porque va a llegar el momento y no las voy a tener y me va a dar mucha bronca. Pero en lo que es electricidad no me ha pasado
de necesitar los torques. Sí la salen, dado que bueno, hay mucho plafón que viene cerrado con Allen, mucho prisionero que se afloja o se ajusta con llave Allen, así que bueno, como no ocupa espacio, me gusta tenerlo. Pinza de 2 posiciones, 6 pulgadas, muy útil para todo tipo de tareas, ya sea para apretar conectores, bueno, para todo lo que se pueda usar una pincita aislada, pero generalmente la uso para el armado de cajas. Cuando uno arma una caja, si la arma como corresponde, tiene que poner los conectores, ya sea de 3/4, de 7/8, de 5/8. Y si los conectores son buenos, no esos de plástico que uno los aprieta con la mano así y ya está, tiene que apretar teniéndolo obviamente dentro de la caja y girándolo desde afuera. Y créanme que tiene un tiraje mínimo, pero tiene un tiraje. Bueno, esta pincita ayuda a hacer ese trabajo. Destornillador de la línea Bullet 4×75, muy útil para todo lo que es armado de módulos, créanme, es la medida ideal. Llave francesa o llave inglesa, como le quieran decir, yo le digo francesa. ¿Tenés que ir contra todos, Tano? No, pero es una costumbre y quedó francesa y bueno, si no le decimos como en el industrial, la llave pulsiana o ajustable, pero bueno, hay que tenerla, siempre tiene que haber una de estas porque créanme que en el momento que la sacan de la caja es cuando la necesitan. Tenaza, una tenaza, Tano, nos debes el video de tenazas. Sí, ya lo voy a hacer. Esta tenaza yo la utilizo para cortar cables cuando el cable es muy grueso. Lamento no tener acá un chicote de Sintenac o tipo taller 2×4 o 2×6 para mostrar con qué facilidad esta tenaza corta. Pero bueno, notan que no tiene aislación, no es necesario porque obviamente si vamos a cortar un cable de raíz es porque está sin tensión, está desconectado, es nuevo, no está puesto, o sea que no es necesaria la aislación acá. Sé que es una obviedad, pero por ahí la gente o alguno piensa que al tratarse de herramientas para electricidad tiene que estar todo sumamente aislado y hay ocasiones en las que no se necesita. Esta tenaza a mí me sirve para cortar cables gruesos. No ha cortado un alambre ni un clavo nunca. Yo la utilizo netamente para eso. Bueno, a ver qué más. Bueno, otro ejemplo de herramienta sin aislación. Esta pinza de 2 posiciones, marca genérica, yo la utilizo para armar lo que es la bajada de servicio, la bajada al nicho de medidor, dado que bueno, ahí van conectores, son de más o menos gran medida. Con esta, la Pico del Oro, logro apretar los conectores, logro apretar la pipeta, la doble curva invertida, donde bueno, después pasan los cables concéntricos, los muchachos de Edenor, ¿no? Obviamente, o de la empresa eléctrica, según corresponda. Esta herramienta es muy útil para esa tarea. Martillito, la verdad, muy útil, manejo y defiendo la línea Robust. Si no, todos los martillos que tengo son de la antigua escuela, cuando se compraban en la ferretería, prácticamente sin marca. Si no, la línea Robust. Tiene que estar dando vuelta por acá adentro el cortafierrito, que bueno, ahora no lo voy a encontrar, pero ya va a salir en algún momento, que son el equipo perfecto con ese martillito cuando hay que calar o limpiar dentro de una caja. Esta es una pinza, obviamente, alicate universal de 8 pulgadas, muy bueno, no se confundan, no es el que se compraba en Coto, que eran muy parecidos a estos. Esta es una pinza americana, la verdad muy útil, muy pesada,
todo lo que sea tareas de electricidad no me ha defraudado nunca. Ya sea para el ajuste de empalmes, para lo que se necesite, esta pinza ha cumplido muy bien. Muy bien. A veces parece que no, pero ajustar un empalme en 6 milímetros o pelar un cable de 10 milímetros, porque todos se quedan con el que va 2 milímetros y medio, 4 milímetros. Y ahora, hace un tiempo hay que entrar hasta dentro de la vivienda con cables de 10 milímetros. O sea, dentro de la vivienda le llamamos al primer tablero que va detrás del medidor, ¿no? Obviamente. Bueno, Philips PH2, un poquito más corto que el otro, para apretar algún bastidor, muy útil. Bueno, otra de las llaves que no sé por qué, pero bueno, están dentro de esta caja, quizás en algún momento la utilicé. Estas llaves Dowidat, créanme, no sé si se ve, pero son de las que yo amo. Destornillador PH1 por 100 para el armado de módulos de la línea Bremen, que estoy utilizando mucho en este momento. La verdad, muy bueno, muy recomendable. Llave francesa o ajustable de 10 pulgadas. Es necesaria cuando nos encontramos con que llaman al electricista porque hay que cambiar una bomba, ya sea centrífuga o ya sea presurizadora. Bueno, con esta llave podemos aflojar o apretar los raccord, dado que bueno, se necesita. Se utiliza poco, de hecho ven que el estado es prácticamente nuevo, pero se utiliza en ese caso. O sea, hay veces que llaman al electricista, hay veces que llaman al plomero. En cualquiera de las dos circunstancias hay que tener la herramienta. Philips PH1 por 75, muy útil como el otro, como el que mostré Bremen, para lo que es módulos. Pero bueno, un poquito más corto, más cómodo, la verdad, el mango más anatómico, más ergonómico. Igualmente estoy bancando mucho a Bremen, pero saben cómo aprecio a Bully. Bueno, salió un rollo de cinta disparado, destornillador Robust, 10 por 200. Créanme que se necesita cuando hay que abrir alguna puerta de medidor, hay algún tornillo de purga en alguna presurizadora. Se necesita un destornillador grande. No lo usen nunca para hacer palanca, pero siempre ténganlo a mano. Alicate Crossman, alicate de apoyo, por si se llegase a necesitar. Se lo utilizo para cables más finos que 4 milímetros, o sea, trabaja con menos diámetro, dado que bueno, me parece que la calidad amerita que tenga menos exigencia. Otro destornillador Bremen PH2 por 125. Observen el uso, o sea, cada herramienta que yo muestro es porque ya la probé. Estos son los que utilizo cuando hago los videos y digo, las utilicé en obra. Bueno, estas son las que utilicé en obra para poder darle las informaciones correspondientes sobre la calidad de la herramienta. Después, bueno, pinza de 2 posiciones, Baco. Solía hacer la Viasoni, pero bueno, la Viasoni decidí dejarla en el taller, dado que es una herramienta que me gusta mucho y ya no se consigue. Así que bueno, incorporé la Baco de 2 posiciones. La utilizo para el armado de, como dije, de servicio a medidor. Este es un destornillador de la línea Celestal, que también tiene la particularidad de ser la medida que va en las horneras de los artefactos eléctricos. Así que bueno, gente, básicamente ese es el juego que utilizo de herramientas en lo que es electricidad. Puede faltar algo, alguna cosa que ande dando vuelta, pero básicamente con esto se puede trabajar tranquilamente en lo que es servicio domiciliario. Les mando un saludo. Podría describir algunas herramientas más, pero que quiero ser sincero, son las que tengo, las que utilizo,
con las que formé la caja hoy antes de salir a trabajar. Generalmente está así, pero a veces le pongo, le saco o cambio la calidad de algunas herramientas para poder desarrollar los videos. Así que bueno, esto es lo que utilicé hoy y la verdad no me ha defraudado ninguna de estas herramientas, así que bueno, son recomendables como dije. Y faltaba este, que es un destornillador robust para electricista, 8 milímetros, punta recta. No tiene ninguna particularidad más que estar aislado de punta a punta. Les mando un saludo, espero les haya gustado, espero les sirva. Y como dije, este es el elenco que utilizo para electricidad domiciliaria. Puede faltar alguna cosa, puede sobrar alguna otra, pero en líneas generales esto es lo que yo utilizo para desarrollar lo que es servicio técnico electromecánico o eléctrico. Se puede anexar un tester o un multímetro, que no lo suelo llevar porque se golpea. Uso mucho las motos, entonces se golpea, y utilizo el ProfiCheck, que es básicamente un buscapolo, y el que lo sabe leer sabe con qué tensión está trabajando. Bueno, les mando un saludo, gracias por la paciencia, gracias por el apoyo, gracias por seguirme y nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller.